Buen día. Quisiera saludar a los organizadores de este evento y al público presente en esta eh, exposición que se está desarrollando. Eh, Voy a compartir. No, ah, Bien, el título del trabajo que voy a presentar el día de hoy es el estudio del cinabrio en la época prehispánica en nuestro territorio, en nuestro país, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es el cinabrio? Bueno, el cinabrio, también llamado bermellón, es el sulfuro de mercurio, ¿no? Tiene compuestos compartidos de mercurio y azufre, ¿no? El 85% es de mercurio y el 15% es de azufre. Bien, el cinabrio, pues es, como le mencionaba, es un compuesto químico, ¿no? Y era una fuente digamos, de producción y uso en la época prehispánica, ¿no? ¿Y dónde se encuentran estos compuestos? Según fuentes históricas, científicas, el compuesto de cinabrio se encuentra asociado a fuentes de aguas termales. Y donde hay fuentes de aguas termales, es porque ha existido una actividad volcánica, ¿no? Y en nuestro país, por ejemplo, Huancavelica, ¿no? Ahí hay una mina denominada Santa Bárbara, en donde, pues, hoy día, hoy me refiero al año 2025, encontramos cerca a ese lugar, fuentes de aguas termales, ¿no? Y seguramente hacía muchísimos años ha habido actividad volcánica, muy cerca, ¿no? En nuestro país. En el mundo, principalmente en España, en Almadén, bueno, ahí también existe una fuente de cinabrio muy grande, con más de 2000 años de producción de mercurio, ¿no? Y seguramente en otros lugares que también se han encontrado, como en Europa, ¿no? Alemania, Italia, Eslovenia, etcétera. En esta parte de América, principalmente el Perú, ¿no? Bueno, estas es unas imágenes del compuesto, elemento químico, ¿no? Eh, el trabajo, el estudio nos va a permitir conocer el cinabrio en las actividades diversas que nuestros antepasados, el hombre peruano en la época prehispánica, lo utilizó, ¿no? La importancia del trabajo radica en el estudio, el análisis y la interpretación sobre el uso de este compuesto, que es el cinabrio, en esa época prehispánica, ¿no? Lamentablemente, pues, nuestros antepasados no conocían sobre las consecuencias de la utilización de este compuesto, ¿no? Eh, Tenemos como muestra en el mundo, ¿ya? Estas imágenes que han sido encontradas en Turquía, ¿no? En Turquía eh, son pinturas en murales, ¿no? Utilizando justamente el cinabrio, aproximadamente 7000 años antes de Cristo. Esta es una máscara funeraria ya acá en la cultura mochica chimú, ¿no? Entre 900 y 1300 después de Cristo, donde también se observa presencia de cinabrio. Estas joyas de metales con uso del cinabrio, ¿no? Esto fue encontrado en España, ¿no? En la península de España. Se, bueno, se referencia como la época o la edad del hierro, ¿no? Bueno, aquí encontramos gran parte de murales, ¿no? Murales en Pompeya, en el siglo I, donde en esos murales
pintados se ha identificado presencia de pigmento de bermellón o el cinabrio molido, ¿no? También en los pintores de la época renacentista, por ejemplo, esta imagen denominada la isla de la Asunción de la Virgen, eh, existe, ¿no?, la presencia de cinabrio, ¿no? O sea, los pintores renacentistas, famosísimos, también hicieron uso de este material. Eh, los chinos, ¿no? Los chinos durante los siglos XIII y XI, ¿no?, antes de Cristo, dentro de la ciudad prohibida, ¿no?, en China, se han encontrado en unos objetos, por ejemplo, es un peine con presencia de cinabrio, ¿no? Muy bien. Más allá del uso decorativo, en arte, tatuaje, maquillaje, murales, eh, algunas culturas utilizaron el cinabrio para fines medicinales, metalúrgicos, artístico, simbólico, etcétera, ¿no? Eh, bueno, algunos filósofos, como Teofrasto, señaló que cuando se machaca, o sea, se hace un compuesto, un combinado con el vinagre, en una especie de mortero, da como resultado la plata líquida, pero en realidad era un compuesto que eh, iba a dar como consecuencia mercurio, ¿no? Eh, en nuestro país, ya en nuestra región, América, eh, el territorio se ha encontrado, pues, principalmente en los Andes, en Huancavelica específicamente, ¿no?, un centro de extracción de cinabrio, ¿no? Se pensaba que el cinabrio había sido traído, ¿no?, desde España al Perú para poder explotar el oro, ¿no? Pero se encontró que en el país, en nuestro país, en esta región del sur, de los Andes del sur, en la región, bueno, departamento de Huancavelica, existe, ¿no?, un centro de justamente de cinabrio, ¿no? Eh, ¿Para qué lo utilizaban, pues, nuestros antepasados? Primero, llamativo era el color intenso, rojo, ¿no? Eh, lo utilizaban para las partes de pinturas ceremoniales, las paredes, pero vamos a ver luego, ¿no?, con los resultados de algunos investigadores en el área, ¿no?, y que llamaba muchísimo la atención, ¿no?, sin medir las consecuencias de salud que esto iba a generar, ¿no? Eh, bueno, el objetivo del trabajo es hacer un estudio de justamente del cinabrio en esa época prehispánica, en las diferentes etapas y culturas que han existido, ¿no?, en los Andes y en la costa de nuestro país, ¿no? El trabajo es netamente cualitativo, ¿no? Se va, se ha investigado, se va a describir y explicar justamente el uso del cinabrio en esa época prehispánica, ¿no? Eh, Justamente los resultados vamos a pasar rápidamente a qué es lo que se encontró, ¿no? Según Barnard y otros, en el año 2016, en un estudio de pinturas en el Perú de antes, prehispánico, se puede identificar tres pigmentos: el óxido de hierro, el óxido de cobre y el cinabrio, ¿no? También, a ver, un momentito. Según Blesa, Amador Cabrera,
de España, él en 1563 en Huancavelica, ya en los Andes del Perú, a más de 4000 metros de altura, él describe justamente la explotación del cinabrio en este lugar, ¿no? Es decir, muchos años antes incluso de la llegada de los españoles, porque los incas lo utilizaban, ¿no? Como pintura corporal, ornamental, y en otros casos como cosmético, ¿no? Entonces ya había el antecedente de los mismos españoles reconociendo justamente la explotación y el uso del cinabrio, ¿no? Brooks, en el año 2008 realizó un análisis de difracción de rayos X a 5 muestras de pigmentos de muro, ¿no? Murales que habían sido, pues, pintados, ¿no? Estos murales pertenecían al complejo de Chanchán, ¿no? Y, y se pudo identificar, ¿no? Se pudo identificar varios compuestos, ¿no? Eh, por ejemplo, atacamita, que, bueno, se veía el color verde, ¿no? Azurita para el azul, la calcita para el blanco y el cinabrio para el color rojo, ¿no? Es decir, bueno, se utilizaban estos compuestos químicos por los diferentes colores que se podía utilizar, apreciar, combinar para sus murales, ¿no? Estamos hablando de Complejo de Chanchán. Luego, Dulanto, en el año 2020, eh, realizó algunos también análisis en algunas piezas de Paracas con también técnicas físico-químicas, ¿no? Como rayos X, microscopía de infrarroja de transformada de Fourier, Raman, microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. Con estas técnicas se pudo identificar el cinabrio. Luego, en el 2011, según Fonseca, en la cultura Wari, eh, en, en la Pampa del Espíritu, en Vilcabamba, Cusco, se hizo un hallazgo que pertenece a esta cultura. Bueno, esta cultura comprende territorios de extensión, ¿no? Desde Lambayeque hasta Moquegua en el sur, y se expandió parte de Ayacucho hasta la selva del Cusco, ¿no? Eso fue toda la extensión de esta cultura. Bueno, en los restos individuales encontrados de alta jerarquía, se puede identificar, pues, las máscaras, y en la máscara de metal se constató, pues, la presencia de cinabrio. Según Manova del año 2021, él decía que el cinabrio era utilizado por los pueblos de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Quienes pintaban figuras, cerámicas, decoraciones funerarias. Y él manifestaba también que en el Perú la civilización o la cultura chavín, ¿no? De 400 a 200 años después de Cristo, eran utilizados, ¿no? Empleados. Luego, en Najarro, ¿no? Investigaciones realizadas en la cultura mochica, la Libertad, específicamente la Dama del Cao, ¿no? Se pudieron encontrar recipientes de metal que habían sido colocados sobre su rostro. Contenían cinabrio, ¿no? El mismo polvo rojizo que había sido utilizado para pintar parte de su cuerpo, ¿no? Bueno, hay diversas teorías. Una de ellas afirma que era para la preservación del cuerpo, eh, otros para poder espantar, ¿no? A los futuros saqueadores, ¿no?
Son teorías que se han tejido justamente a raíz de esta presencia, ¿no? Según Ochatoma, en el año 2023, en Ayacucho, en la cultura Wari, se han encontrado 16 cráneos con deformaciones dolicocéfalas pintadas de color rojo, colocadas en unas porcinas y sobre el piso una estructura de planta rectangular, ¿no? Eh, Dentro de los cráneos pintados, ¿no? Que han sido pintados con cinabrio, ¿no? Luego, Rosales y otros, en el año 2019, él habla de la utilización del cinabrio en los Andes centrales desde el periodo inicial, que es 1800 Cristo, hasta el periodo tardío, que termina con la invasión española en 1532, ¿no? Sobre el uso de este elemento material como parte cosmético para la élite de esta cultura, la pintura en el cuerpo de los guerreros, para ceremonias rituales de sacrificio y sobre todo para contextos funerarios, ¿no? Como pigmentos aplicados a objetos de metal o que contienen metal, entre ellas pues las máscaras funerarias, ¿no? Según Santa María, en el año 2017, eh, hablaba sobre la explotación de las minas de mercurio en Huancavelica durante el siglo XVI, ¿no? Eh, pero también él iba un poco más su análisis, ¿no? Hablaba de la generación justamente de ciertas enfermedades en los incas, quienes empleaban, ¿no? En sus cuerpos como pintura, porque hay estudios, ¿no? De algunos arqueólogos, investigadores respecto a que gran parte de la población inca desapareció, ¿no? Fallecieron justamente, se presume, por la presencia de este compuesto químico, ¿no? Incluso hay una teoría de que cuando llegaron los españoles, ¿no? A la conquista del imperio incaico, encontraron pues un imperio totalmente disminuido y gran parte era por el cinabrio, ¿no? Habría que hacer pues una investigación de eso, ¿no? Doctor, nos quedan solamente 5 minutos más, ¿ya? No sé si, bueno, si continúa un par de minutos o pasamos a la ronda de preguntas. En Voy base, a, sí, basamos en voy lo a, que ya usted, la exposición bastante interesante que está haciendo sobre el cinabrio. ¿Le parece? voy a terminar, por favor, y ahí las Ya, preguntas. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, continúe. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces encontramos diversos autores que han descrito justamente la presencia de cinabrio en las diferentes culturas de la costa y de los Andes en nuestro país en la época prehispánica, ¿no? Voy a pasar, lo que quería mostrarle, bueno, hay una referencia bibliográfica, es que en el norte de Chile, en Iquique específicamente, ¿no? Se encontraron restos, dos momias, ¿no? Jóvenes de 9 y 18 años y que habían permanecido más de 600 años. Dentro del telar, digamos, encontrado, contenían cinabrio, ¿no? Pero en Chile, en esa parte, eh, no hay cinabrio, entonces se presume que estos cinabrios han sido llevados desde el Perú, de Huancavelica, ¿no? Justamente a raíz de este tema es que hice un trabajo de investigación justamente para la tesis de maestría sobre análisis de muestras de suelo cerca de la mina Santa Bárbara en Huancavelica, ¿no? Es una mina de mercurio, pues la que estamos hablando, que era la que, digamos, eh, expandió, ¿no? Este compuesto químico en todas las culturas
prehispánicas, ¿no? Aquí observamos, a ver, perdón, la ubicación, ¿no? Para este trabajo se tomaron 5 muestras de suelos, ¿ya? Y fueron sometidas a diversas técnicas físico-químicas, ¿no? Recordar que el mercurio cinabrio ya era explotado antes de la llegada de los españoles. Los españoles lo hicieron a mayor escala, y esa mina, la de mercurio de Santa Bárbara en Huancavelica, fue cerrada pues en el año 1970 ya. Pero a pesar de eso, se ha encontrado lamentablemente, estas son las muestras que han sido tomadas, muestra M1, M2, M3, son 5 muestras. Lo más preocupante es que esas muestras, de acuerdo a esta técnica del ICP-MS, que es espectroscopía de masa acoplada, ya se ha encontrado presencia todavía de mercurio, ¿no? A pesar que en el año 1970, o sea, más de 50 años, ya no activa ha sido cerrada esa mina Santa Bárbara, ¿no? Y de acuerdo a otras referencias, investigadores americanos que también han estudiado este tema, lamentablemente todo ese lugar colindante a la mina, que es Huancavelica, está contaminado, ¿no? Los suelos, es decir, consumen pues o producen su producto de pan llevar contaminado. Yo no sé si los ganados, ¿no? Que consumen los productos y toman el agua, beben el agua de la zona del río Ichu, también se encuentran contaminados, ¿no? Eh, de estas técnicas más, mercurio, con fluorescencia rayos X y ICP-MS, Yananaco es el lugar central donde hay mayor concentración de mercurio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Yananaco está cerca a la mina, ¿no? Santa Bárbara. Y en función de la distancia es que va disminuyendo, ¿no? Las concentraciones de mercurio. Bueno, ese estudio sí ya se ha publicado incluso en 2 papers, ¿no? Es parte de una tesis, mi tesis, ¿no? Y bueno, eso es lo que he podido compartir el día de hoy con ustedes, ¿no?